Sean bienvenidos a Mente Abierta. Oslo, 1900-1920. Arquitectura monumental en una ciudad nórdica. A inicios del siglo XX, Oslo, la capital de Noruega, se encontraba en plena transformación urbana. Las fotografías de la época, entre 1900 y 1920, revelan una ciudad que combina contrastes notables. Calles tranquilas con carruajes y tranvías, pero rodeadas de una arquitectura monumental que hasta hoy genera preguntas sobre su origen y construcción. Los edificios de Oslo, en una etapa, muestran una clara influencia greco-romana y neoclásica. Frontones triangulares al estilo del Partenón, columnas colosales y fachadas que evocan templos antiguos. Resulta sorprendente ver estas estructuras levantadas en un territorio de clima extremadamente frío, donde calentar interiores tan vastos debió haber sido un verdadero desafío tecnológico. Mientras tanto, en las calles se observa una vida mucho más sencilla. Carruajes tirados por caballos, tranvías eléctricos, y ya hacia la década de 1920, los primeros automóviles. El contraste es evidente. Una urbe que parece modestamente equipada en transporte, pero rodeada de construcciones que podrían rivalizar con la Roma o París. En comparación con otras ciudades fotografiadas en la misma época, Oslo presenta un poco más de movimiento humano. Las calles, aunque limpias, ordenadas, no parecen abarrotadas. La moda resalta: hombres de traje oscuro y sombrero, mujeres con vestidos largos y elegantes tocados, lo que refleja una élite urbana acostumbrada a la formalidad. Las fuentes públicas y monumentos decorativos demuestran un gusto por lo lujoso, lo simbólico y lo artístico, más allá de la simple funcionalidad. Un detalle que sobresale en las imágenes son las antenas que coronan muchos edificios, aunque oficialmente podrían responder a funciones de pararrayos o incipientes sistemas de telecomunicación. Su presencia repetida en tantas ciudades del mundo en la misma época despierta preguntas. ¿Simple ornamento o parte de un sistema energético más complejo? El hecho de que casi todas las construcciones las exhiban da la impresión de una infraestructura planeada a gran escala. Algunas imágenes muestran incluso fortalezas o complejos arquitectónicos elevados sobre colinas, rodeados de murallas, con un nivel de desarrollo que, si ya era impresionante en 1900, resulta aún más difícil de imaginar en la Edad Media. La coexistencia de castillos medievales con arquitectura moderna monumental plantea un puente extraño entre épocas que, según la historia oficial, estarían muy alejadas. En el periodo 1900-1920 estuvo marcado por incendios urbanos en diferentes partes del mundo y en Europa por la Primera Guerra Mundial. Aunque Oslo no aparece entre las ciudades devastadas de manera masiva, cabe la pregunta: ¿qué tanto de esta arquitectura sobrevivió intacta y qué pudo haber sido destruido? Otro factor intrigante es la cercanía de exposiciones universales en la región nórdica, que sirvieron como escaparate de poder arquitectónico y tecnológico. Sin embargo, la monumentabilidad de Oslo parece más antigua, como si estas construcciones hubieran estado allí desde mucho antes. Finalmente, la arquitectura greco-romana de Oslo refleja, como en tantas otras capitales, un lenguaje de poder universal. Columnas, frontones y cúpulas evocan no solo grandeza, sino también una conexión con la tradición pagana de la élite, heredera de símbolos antiguos que aún en el siglo XX seguían proyectándose sobre la población. Cuando uno observa las fotografías de Oslo de 1900 a 1920, no puede evitar preguntarse: ¿de verdad fue esto construido por una sociedad
que apenas tenía tranvías tirados por caballos y unas cuantas calderas para calentar edificios colosales. En pleno invierno nórdico, la arquitectura habla de poder, un poder y una técnica que no cuadran con la historia oficial. Y lo más inquietante es que no estamos hablando solo de Oslo, lo mismo se repite. París, Viena, Moscú, Nueva York, ciudades enteras con edificios monumentales que aparecieron casi de la nada, sin registros claros de construcción y en muchos casos con un destino común: incendiarse, demolerse o quedar sepultados en el olvido. Quizá Oslo no es solo una ciudad nórdica elegante, es una pieza más del rompecabezas de una civilización global que alguien se empeña en borrar de nuestra memoria. Y la pregunta ya no es si existió, sino ¿quién la destruyó? Bueno, pueden dejarme sus comentarios, los estaré leyendo. Mientras tanto yo me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego. Recuerda que me ayudas bastante si te suscribes, si comentas el video, si me dejas tu like